Saludos, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de El Deporte No Descansa. Y que, como ustedes ya conocen, es un programa especializado en materia de cultura física y deporte. Y que el día de hoy tenemos a un invitado fenomenal. Y que además puedo decir que es amigo, el buen Fernando Vargas. Mi estimado Fernando. Doctor Geoffrey Recoder, es usted un profesional ya de esto, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Aprendiendo del mejor, mi estimado Fernando. Yo únicamente soy un villamelón que se divierte en este tipo de programas y que lo único que busca es la difusión de manera concreta de los mejores ideales de la cultura física y el deporte para nuestro hermoso país. Y de los que nos quieran ver en otros lugares, pues también bienvenidos, mi estimado Fernando. Déjenme les platico un poco sobre, de manera muy resumida, la trayectoria de Fernando Vargas. Fernando Vargas fue jugador de baloncesto a nivel universitario y además jugó Liga Mayor en nuestro hermoso país, digamos que nuestro símil a la NBA mexicano, y que se ha convertido, sin lugar a dudas, en el mejor, desde el punto de vista de su servidor, el mejor especialista en el área de comunicación vinculada con el baloncesto de nuestro México y seguramente representándonos en muchas partes del mundo. Inclusive el día de hoy, encabezando estos trabajos muy importantes del área de comunicación de la Liga Profesional de Baloncesto y que le ha dado, debo reconocer, Fernando Vargas, una transformación muy importante a esa área. Si ustedes revisan su página de Facebook, tienen el día de hoy infinidad de seguidores por todo lo que realiza el área encabezada por Fernando Vargas. En verdad, Fer, muchas gracias por encontrarte aquí con nosotros en El Deporte No Descansa. No, gracias a ti, amigo. Está padre estar de este lado, sin estarte preocupando de la producción y demás. Y bueno, lo comentas bien, muy pegado al tema del básquetbol. Es mi deporte, me ha dado todo, desde mi carrera universitaria hasta la chamba. Hoy colaborando con la LNBP, la Liga Cisnova LNBP. No solamente yo, un gran equipo de trabajo de profesionales que forman parte de la oficina del comisionado general, buen amigo Alonso Izaguirre, exjugador profesional, figura de nuestro país. Y hoy, pues bueno, ya acercándonos a la temporada número 23 en la historia de la LNBP, una liga que nació en los años 2000 y que bueno, se ha venido transformando y pues los invito a que sigan las próximas temporadas, la femenil que fue todo un éxito en el anterior, ahora 9 meses de básquetbol profesional en México y muchas cosas que vienen que ya estaremos comunicando después. Seguramente, Fer, a mí me gustaría tener un programa específicamente contigo para hablar sobre el baloncesto de nuestro país y además por este gran evento que se viene, que es el Mundial de Básquetbol y que México pudo clasificar. Pero el día de hoy tenemos un tema muy específico. Mi estimado Fernando, la pregunta en concreto. ¿México puede ser potencia deportiva? Yo creo que no hay duda de eso. La respuesta es clara, es drástica, es un sí contundente. No veo por qué no. Al final del día estamos hablando de deporte, que entiendo que también otro tema es la cultura física, pero bueno, al final del día, a respuesta concreta es sí. Fernando, desde tu visión, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, ¿qué punto o qué puntos son los que puede generar nuestro país para que nos convirtamos en potencia deportiva? Mira, yo creo que hay gente experta trabajando del lado del deporte, tú eres un caso de ellos. Gracias, un grupo de especialistas que han definido de buena manera los puntos, los procesos, los proyectos, la planeación para poder llegar a un resultado que es el que se espera ser potencia, ¿no? Deportiva a nivel mundial. Yo soy un periodista, yo soy un reportero, más de mirar los toros desde la barrera. También en nuestra faceta como reportero, hablar de programas de deportes, no me estoy desviando, voy a ir un poco al tema. Cuando el 90% de tu contenido es fútbol, soccer. Yo creo que desde mi trinchera, desde la difusión deportiva, pues estamos secuestrados, estamos expensos a que si no hay un patrocinador, no hay posibilidad de verlo en la tele, en los periódicos, digamos, los medios tradicionales. Hoy las redes sociales han venido a romper paradigmas y hoy cualquiera puede tener una cuenta, poder hacer contenido del bueno, del malo, podrá servir o no la información que vemos ahí,
Pero bueno, en un país donde el 98%, el 90% de tu contenido es únicamente fútbol, y ya si nos metemos de fondo a ver del fútbol nacional, pues estamos hablando de que no es uno de los mejores fútboles a nivel mundial. Entonces, imagínate la cantidad de contenido deportivo que estamos consumiendo día tras día tras día, y nos inventaron programas de debates, y luego gente que no hace periodismo, a lo mejor hace show, pero no hace periodismo, ¿no? Este tipo de cosas, pues es extremadamente lamentable. En el tema de los entrenadores, de las personas que dirigen el deporte en nuestro país, sí he tenido oportunidad de platicar, convivir, entrevistar con muchos de ellos, y todavía no conozco, Joffrey, alguien que trabaje para que se pierda, o para no conseguir un resultado, o para participar. Todavía no lo conozco. Todavía no conozco a ese atleta, a ese entrenador, a ese directivo. Que de fondo, si analizamos, pues hay muchas trabas, ¿no? Cuestión de presupuestos, corrupción, falta de capacitación también de los entrenadores, porque no solamente se necesita tener ganas, no por haber jugado significa que eres un buen entrenador, y traemos mucho esa situación, ese estigma en nuestro país. Como también los que no jugaron pueden ser muy buenos entrenadores. Está el caso de Mourinho, y podemos hablar de mucha gente que trabaja al final del día. Pero bueno, yo creo que hay muchos asteriscos, ¿no? Que al final del día, como lo es el deporte, tiene que ser un trabajo de conjunto si es que queremos llegar al resultado. Estimado Fernando, creo que de una manera muy rápida nos acabas de comentar uno de los factores que están posiblemente generando circunstancias tal vez no de las mejores para que la población en su mayoría tenga acceso a tener consumo de deporte de otra índole, de la gran variabilidad de deporte que existe no únicamente en México, sino a nivel internacional. ¿Cuál crees tú que es este factor que de alguna manera podría ser un detonante importante para que el día de hoy, por ejemplo, tal vez una cadena televisiva pública puede estar interesado en que comunique otras variables del deporte y que no sea posiblemente enfocado en el fútbol, soccer o inclusive tal vez en el deporte profesional? Porque si nosotros vemos televisión de paga, pues nos encontramos que está el golf, que está el automovilismo, que está el tenis profesional, y que mucho de este deporte pues está vinculado con esta área del deporte profesional, y que no necesariamente tal vez está vinculado con campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos. Desde tu punto de vista, ¿qué podríamos nosotros ejecutar? Y me refiero no Fernando Vargas o Joffrey Recoder, sino vamos a pensar en nuestra estructura trabajando en equipo en nuestro país para que estos canales, y tú eres el experto para poder comunicar esto, que estas televisoras, estos grupos empresariales puedan tal vez en nuestro México voltear y poder comunicar todo este ámbito del deporte que el día de hoy no se está realizando, y que sí sucede en Estados Unidos, que sí sucede en Canadá, que sí sucede en Europa, y me consta, que sí sucede en Japón, y me consta. Pero en México, por alguna circunstancia, y que yo desconozco, no está sucediendo. Sí, mira, yo me gustaría dividir el deporte en dos, ¿no? Hablando del deporte profesional, que en materia de conjunto o disciplinas de conjunto, estamos hablando de que México tiene una liga de fútbol profesional, que es la que todos conocemos, ¿no? La Liga MX. Hay una liga de básquetbol profesional, la LNBP. Estas dos ligas o estos dos deportes ya con las dos ramas, la femenil y la varonil, funcionando, ¿no? Cada una a su escala, pero bueno, existe ya básquetbol profesional también para las mujeres. Hay béisbol profesional, una gran historia. La Liga Mexicana de Béisbol, bueno, Baby Ruth estuvo bateando home runs aquí en el Parque Delta cuando todavía era la guerra civil y todo este show, década de los 40, 50 por ahí. Pero bueno, el béisbol era un gran deporte, era un deporte extremadamente... Bueno, escuchaban béisbol en radio, yo no me imagino, ¿no? A la gente atenta al radio escuchando béisbol. Es un deporte con muchas pausas, ¿no? Para ciertas personas incluso hasta aburrido, ¿no? Pero bueno, habrá que entenderle al rey de los deportes y este tipo de detalles. Por ahí que podremos hablar de los deportes individuales, el tema del box, que he encontrado una ventana los sábados por la noche, en los diferentes canales de televisión.
Y lo que me comentaba una gran amiga de nosotros, Vanessa Zambotti, ¿no? En el género periodístico o en las secciones periodísticas, todo lo que no sea deporte profesional es deporte amateur. Y me decía Vanessa, ¿no? Dice, cuando entrenas 8 horas al día, tú dime si eres amateur o no. Entonces, y es triste, Geoffrey, cuando nos enteramos de nuestros atletas 2 meses antes, 6 meses antes de los Juegos Olímpicos, y si ganan una medalla, a lo mejor lo pelarán 3, 4 meses después en lo que se termina el boom, y después ahí quedará olvidado ese atleta y lo reconoceremos, que tendremos oportunidad de reconocerlo. A manera de propuesta, aquí tomándonos un café, ¿no? A mí yo no sé si sea tonta la iniciativa, digo, al final del día tú eres la persona más adecuada para ese tema. A mí sí me gustaría que así como los partidos políticos tienen sus tiempos medidos para hacer campaña y para hacer mostrar sus ideas y todo este tipo de cosas, a mí me gustaría que, los canales concesionados que todos conocemos, posiblemente el tema sea diferente, pero en los canales gubernamentales, sí obligar, no sé si obligar sea la palabra, estoy hablando desde mi ignorancia en esos procesos, a que si vas a hablar 10 minutos de fútbol, hables 10 minutos de básquetbol, 10 minutos de boxeo, 10 minutos de gimnasia, 10 minutos, y que puedas ir, digamos, dosificando esa información para que la niña que está viendo la tele diga, ay, hay gimnasia, tenemos unas atletas olímpicas que han ido representando a nuestro país en esta disciplina. También otra de las cosas que yo veo, Geoffrey, es que los chilangos pensamos que nada más es Chilangolandia y todo lo demás. Estamos extremadamente centralizados. Y hablo de los que estamos aquí en el centro del país, que creemos que nada más hay fútbol, ¿no? Hablando de un deporte espectáculo, las luchas yo no sé si entran ahí en el deporte espectáculo profesional como tal, ¿no? Enumerando el tema, que tienen mucho espacio las luchas. Pero bueno, al final del día, yo creo que la situación con respecto a la difusión tiene que ser equiparable. Mira, un ejemplo rápido. Acaba de pasar el Final Four de la NCAA en Estados Unidos. Se le conoce coloquialmente como la locura de marzo. Es correcto. Bueno, tiene más rating que las finales de NBA. Es correcto. Tiene más rating que los tazones de fútbol americano. Tienen más rating que a lo mejor las finales de conferencia. El Super Bowl no me voy a meter porque ese es otro tema, ¿no? Claro. Pero bueno, al final del día hay que apostarle mucho al deporte universitario. El deporte universitario está siendo extremadamente deporte. Tiene becados atletas olímpicos para que sigan entrenando. Para mí sería una iniciativa, una propuesta, habrá que buscar el cómo, no sé si sea viable o no. Hoy las redes sociales se prestan mucho a esa situación, pero bueno, yo creo así como transmiten las luchas, como transmiten el box, debería haber una sección verdaderamente deportiva para hablar de nuestros atletas. Eso a mí, desde mi trinchera, lo que yo en algún momento pelearía. Ahora, no le llames programa de deportes, llámale fútbol y lo que nos sobre es deportes, ¿no? Y entonces no engañamos a la gente pensando que es un programa deportivo. Claro, Fernando. Ya estoy aquí desahogándome contigo. No, y está bien de eso. Digamos que este programa también hasta nos sirve de catarsis, mi estimado Fernando, ¿no? Sí. Hemos hablado con distintos amigos y amigas y que al final este espacio creo que nos permite platicar lo que en muchas ocasiones comentamos con el café en la mesa. Claro. Y que se queda en ese ámbito, ¿no? Y esta es una oportunidad que tenemos todos para poder comunicar, creo que de alguna forma, ideas que son importantes para que México nos podamos convertir en una potencia deportiva. Y Fer, lo que compartes sí es viable. Recordarás, inclusive hace algunos años existían programas realizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, claro, y que salían desafortunadamente en los horarios donde nadie los veía, ¿no? Que eran en la madrugada. Te digo qué hora pasaba. En Telefórmula llegaba el programa de la CONADE, donde había varios colegas, allá Alejandro Reyes, lo hacían, y pasaba a las 7 de la noche el domingo en Telefórmula. Ignoro si en otros espacios buscaban también la ventana, te lo comento porque yo terminaba el programa a las 7 de la noche. Entonces entraba inmediatamente el programa de CONADE. Una buena propuesta, porque con CONADE teniendo un espacio para hablar del deporte. Aparte, amigo, tienes contenido para aventar para arriba. Pero muchísimo, Fernando. Tú te has dado cuenta en tu espacio. Hemos visto pasar desde atletas olímpicos, entrenadores, directivos, y te apuesto que tienes una agenda que no te da para terminar el año. Es correcto, Fernando. Es correcto. De deporte. Tú dices si no hay contenido. No, contenido hay muchísimo, Fer. Esa historias de vida para contar. Increíble. De gente con pocos recursos. A ver, no solamente los boxeadores,
no solamente el futbolista, hay historias detrás que dices, es todavía más admirable el llegar hasta donde llega. Totalmente. Es correcto, Fernando. Creo que de alguna manera sí es viable esto que comentas porque... No sé si está en los 58 puntos. Está en las 58 estrategias. Aunque no de manera específica, ahí está velado, pero es viable, Fer, porque se pueden realizar modificaciones normativas y puede emanar esa propuesta desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, para que sí se puedan generar condiciones adecuadas para que dentro de la televisión pública se puedan comunicar, se puedan transmitir programas mucho más enfocados a todo ese deporte que el día de hoy pues, no tiene esa gran visibilidad, Fer. Lo más triste, amigo, es que hay esfuerzos aislados. Hay muchos colegas, reporteros, de esos reporteros de cepa que está en el evento y que siempre entrevista a los atletas y que hacen esfuerzos aislados. O sea, tienen un programa por acá, un programa por allá. Ahora imagínate, si hiciéramos una jefatura de información, si hiciéramos una recolección de reporteros, de corresponsales, a ver, un canal no sería suficiente, yo. No, eso es definitivo. Inclusive la semana pasada hubo 2 grandes resultados para México y que únicamente una que otra persona los conoce, ¿no? Por ejemplo, quedamos en segundo lugar en un excelente torneo en softball femenil y una medalla de bronce en hockey sobre hielo femenil, ¿no? Es información que debería de estar transmitiéndose de manera continua en la televisión y que desafortunadamente pasa desapercibida porque hay otros intereses y que están transmitiendo con mucho respeto, tal vez desde el punto de vista de tu servidor y que no soy especialista, juegos mediocres de fútbol, soccer nacional. Que si Chicharito lloró, que si lo dejó la novia, y yo entiendo perfectamente a los directores comerciales, yo tenía unos agarrones con ellos, ¿no? Es que esto es lo que vende, esto es lo que deja like, pues tratemos de hacer atractivo el otro contenido. Ese es el reto. Lo platicábamos tú y yo tras bambalinas, ¿no? Me decías, es que en el tema de cultura física y las investigaciones, yo te decía, las bibliotecas están llenas de mucho contenido muy valioso. Yo no he visto abarrotadas las bibliotecas en los últimos años, amigo. Es correcto. El reto para los directores, para los ejecutivos, para los propios periodistas es cómo hacer atractivo ese contenido. Pero si no lo enseñas, si no lo muestras, pues mucho menos la gente lo va a conocer. Ahora, ponte del lado del atleta. Les importa más al reportero entrevistar a Chicharito que está llorando, porque creo que Chicharito llora como cada 15 días, ¿no? que imagínate entrevistar a las chicas que van a llegar al aeropuerto, ¿no? Esperando a lo mejor que sus papás, su familia los reciba. Son las campeonas del mundo, o pueden ser dentro de las 3 mejores del mundo, que no es poca cosa, y que nadie te pegue, cabrón. O sea, es hasta mediocre. A mí me tocaba como atleta a veces, fíjate, yo leo los periódicos al revés, por un tema de una mala costumbre. Cuando jugaba nacionales o jugaba este tipo de cosas, pues tú sabías que las notas que no le importaban a nadie, las de relleno, ¿dónde estaban, amigos? Hasta la parte de atrás. Claro. Entonces yo me acostumbré a leer los periódicos de atrás para adelante. No estoy diciendo que así se leen, ¿no? Pero es donde yo me encontraba la información de los atletas mexicanos y los procesos en los que estaban. Entonces sí es un tema ahí bastante complejo y los retos son como los entrenadores deben de tener, como los directivos, como los ejecutivos, los periodistas también estamos sumergidos en ese tema. A ver, amigo, yo no sabía hasta hace unos años que había una federación de cronistas deportivos. Es correcto. Eso mismo, las nuevas generaciones del periodismo en México no lo sabemos. Es un tema ahí complejo. Por cierto, un gran saludo a nuestro amigo Evencio Flores, presidente de la Federación Mexicana de Cronistas y Periodistas Deportivos, que además es buen amigo de ambos, mi estimado Fernando. Sí, basquetbolero el profesor. Además, basquetbolero el profesor Evencio. Sí. Mi estimado Fer, a mí me encantaría que pudiéramos tener más tiempo para continuar platicando. Si me das oportunidad, claro. Tener un nuevo chance para continuar con el tema en otro programa para el Deporte No Descansa, Fer, porque estoy convencido, muchos puntos que tenemos que exprimirte a ti para poder comunicar respecto a las acciones que se requieren para que
México podamos ser potencia deportiva, porque así como tú lo acabas de manifestar, yo también creo que sí podemos ser potencia deportiva. Y Fernando, algo que quieras compartirnos para terminar el programa el día de hoy. Primero agradecerte, ya tuve oportunidad de estar aquí contigo, al gran roster que también has invitado, así que me siento privilegiado de estar por acá. Ojalá en que nuestras comidas en el Vips o cafés en el Vips se pudieran grabar, imagínate, ya nos hubieran odiado bastantes, pero se hablan bastantes netas ahí. Y qué padre, estamos más locos como tú, más locos como yo, que se nos ocurre entrevistar a los atletas mexicanos, que se nos ocurre entrevistar a los que nadie pela. Y no solamente de futbolistas en México, somos potencia en otras cosas, en box, en frontón, Híjole, el mexicano parece que entre más le cuesta trabajo, más... Ahí estamos, de bronce, mi racita de bronce es la racita de bronce. Y bueno, yo creo que México es el gigante. En el básquetbol tenemos una frase de que dicen que México es el gigante dormido del básquetbol, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ya después entraremos en ese tema. Pero yo creo que México es el gigante dormido del deporte mundial. Aguas cuando despierte ese gigante. Aguas, porque ni los de arriba, ni los de abajo, ni los de cruce. Bueno, manos le van a faltar, amigo. Exactamente, mi estimado Fernando. Pero ahí, con eso te digo todo. Mi estimado Fer, en verdad siempre es un deleite poder platicar contigo, hermano. Gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta... Porque ni siquiera es entrevista, en realidad es plática entre brothers. Yo sí tomé café. Sí. y en verdad, ¿qué te puedo decir? Es un gusto tenerte en este espacio que es el Deportivo Parque Lira. Así es. En verdad, rodeado de imágenes hermosas vinculadas con el deporte. Y que a mí me encanta poder tener este tipo de pláticas con todas y con todos los invitados, porque me siento en casa, mi estimado. Así es. No, pues uno se siente como pez en el agua, ¿no? Además. Aparte. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy en El Deporte No Descansa. Nos estamos despidiendo y seguramente nos conectaremos en el siguiente programa. Cuídense mucho, tu servidor, Jofre Recoder. Hasta luego.